Vamos a ir con la nota del día de hoy que tengo muchas ganas de hacer, la verdad, y que evidentemente ha presentado mucho interés en la oyencia de este show radial cuando les conté la situación en la que yo entré en contacto con él. Estamos hablando de nada más y nada menos que Dante Leguizamón, periodista él, desde Córdoba. ¿Cómo estás, Dante? Bienvenido, allá fue Pato y Tuti, te saludamos. Bien, muy bien. ¿Me escuchan bien? Te escuchamos joya y se te ve también espectacular. Perfecto. Dante, Bien, perfecto. Bien, ando muy bien, che. ¿andás bien? La verdad es que muy bien. Por suerte ya no estás encerrado, Dante. Sabés que arranqué el programa contando en qué circunstancias nosotros nos conocimos y la gente empezó a mandar que querían que cuentes un poquito sobre eso. Bueno, yo te conocí, ibas creo más de 33 días, creo que después terminaste estando casi 2 meses encerrado en un camarote de 3x3 en un barco. Vos ibas rumbo a Malvinas y cayó la pandemia y terminaste en las Bahamas. Contanos un poquitito a la audiencia que tiene muchas ganas de saber cómo fue esa historieta. Bueno, mira, cuando yo te conocí, Sí. al final fueron 54 días sin contar, bueno, 54 días lejos. Sí. Pero en el camarote ese de 3x3 Sí. estuve 34 días. Uf. Ya después fue tan psicótica la cosa que, como se habían ido todos del barco y quedamos solamente los 11 argentinos, pasé de ese camarote donde no estábamos por debajo del nivel del agua y estábamos con Esteban, mi amigo, compartiendo una habitación que eran como nichos de cementerio, Sí. encerrado sin poder salir. Pasé a una especie, como ya el barco se había vaciado, nos mandaron 4 días a una suite, que era una suite que jamás en la vida iba a poder pagar, con la particularidad de que nos habían puesto un policía en la puerta, un policía del barco. Sí. Todo esto, imagínate que estos son marinos, tan fachos como los marinos de acá, Sí. pero agregarle que son holandeses, o sea que además de fachos, tienen un vínculo con la esclavitud muy particular. Sin duda. Y nos tenían a nosotros latinos ahí encerrados en ese barco. Después tuve esos días que fueron como extraños porque estaba encerrado, estaba desesperado. Hay una cosa rara, que es cuando uno está encerrado, Sí. la cantidad de tiempo que estuvimos nosotros, ya hay un momento en el que no importa cuán cómoda sea la cárcel, sigue siendo una cárcel, digamos. Claro. Por lo tanto, después de esa fantasía, bueno, pasaron otras cosas, nos pasaron a otro barco, Sí. que ya era el tercero en el que nos pasaron en medio de una tormenta con un catamarán o un tender que se llovía, con gente vomitando, gente llorando, bueno, ataques de nervios, qué sé yo, y terminamos en un tercer barco y finalmente nos pudimos volver 54 días después de que habíamos salido. Qué terrible, Dante, ¿no? Hoy te veo contarlo con cierta risita. Casi ¿entendés? incredulidad. Pero es de... Claro. Fue terrible, ¿no, Dante? Fue un momento de mucha desesperación, ¿no? Bueno, y yo me acuerdo de vos porque la nota que hicimos con Tonietti era, ¿no es cierto? Sí. Sí. Fue una nota que para mí fue muy importante porque yo pude decir varias cosas que digo, porque allá era una cosa muy particular. Yo me subí a un barco Sí. porque era amigo de un trabajador del barco y me subí como amigo de ese trabajador gratis porque yo soy un muerto de hambre, no tenía guita. Pero allá era como era un varado, se creía que yo era un tipo que me había ido de crucero a Miami, Claro. cuando en realidad yo me había ido en un crucero gratis, mangueándole a un amigo a Malvinas con la idea de volverme 12 días después, y terminé en Bahamas y en Miami porque no había un lugar donde bajarme y porque encima el barco no me quería considerar pasajero, sino que me consideraba trabajador. Pero además de considerarme trabajador, no me daba los derechos que yo tenía de volver a mi país. patria. Era una cosa muy particular. Tremendo, pero se resolvió. Y me pregunta, ¿no? Es una de las preguntas que llegó de la gente. Dante, ¿qué fue lo primero que hiciste al llegar a tu casa? Bueno, primero volví a Córdoba, Sí. volví por Ezeiza, me trajeron en un auto a Córdoba. En Córdoba tuve que estar otra cuarentena más, la cuarta cuarentena y media seguida, porque en Córdoba había restricciones, entonces tuve que irme a un hotel y estar en ese hotel durante unos días más.
lo primero que hice fue, bueno, ver a mis hijos. O sea, yo tenía, parte de lo que hablábamos nosotros en aquel momento, Sí. era la angustia de no poder ver a mis hijos. Claro. Yo tengo de 3 hijos Sí. que, bueno, que no entendían nada de lo que estaban pasando y tampoco sabían todo lo que estaba pasando. Claro. Y después ver árboles. Ahí me di cuenta de lo que amo los árboles y lo que amo la montaña. Yo vivo en un lugar que es un paraíso, Sí. que hay montañas y árboles muy bellos, se llama Río Ceballos. Sí. Y la verdad es que vos me decís que me ves sonriendo, y yo te diría que desde entonces, Sí. fines de abril del 2020, yo no he vuelto a estar mal, digamos. Claro. Casi que Relativizaste es, todo, Dante. sí, o sea, cualquier cosa que pase es manejable, digamos. Cuando uno está en un lugar donde no tiene libertad, donde ni siquiera podés tirarte por la ventana, porque vos salís y hay mar, y mar, y mar, y mar, y mar, y mar, y hay como una fantasía de que en el mar pasan cosas. El mar es un desierto de agua, es una basura el mar. Está bueno cuando estás en la playa y cuando hay música y hay una red para jugar al beach vóley. tenis o al beach Claro. volley o algo, digamos. Pero cuando vos estás en el mar y solo hay mar, y además yo me asomaba, una vez que estuvimos en esa suite, Sí. nos asomábamos y había 15 barcos Sí. varados en el mismo lugar, que es un no lugar. ¿Por qué? Porque yo también, eso me parece, no sé si llegué a contártelo cuando Sí. hablamos en aquel momento. O sea, los holandeses construyeron parte de Holanda con trabajo de esclavos sacado de las islas cercanas al Caribe. Claro. Eso está en la memoria de Holanda. Cuando Holland America, que era el barco donde estaba yo, buscaba qué hacer con estos barcos, que no tenía dónde ponerlos y tampoco podía bajar a su tripulación, Sí. entre comillas, se fugó de Miami y se fue a la zona de Bahamas, al Gran Bahamas le llaman, Sí. que era justamente la zona donde 200 años antes los holandeses forjaron gran parte de su enriquecimiento con negros esclavos que llevaban a trabajar a las compañías de Indias orientales y occidentales, y etcétera, etcétera. O sea que había toda una trama muy interesante atrás. Una locura, Dante, una locura. Bueno, y nos conocimos por la pandemia y hoy volvemos a encontrarnos también por la pandemia, porque allí en Córdoba se detectó un caso de la variante Delta finalmente, que un hombre de 62 años que, si no me equivoco, ahora está internado en el hospital Rawson, ¿no? Dante, ¿cómo fue Sí. cómo fue todo el ¿cómo se llama? El minuto a minuto de esto? ¿Cómo fue que se enteraron? El Rawson es el hospital de referencia COVID acá. Es Okay. el histórico hospital para todo lo que es la cuestión virus Sí. en Córdoba. Este hombre, que también hay que decirlo, porque ya yo escuché, yo estoy lejos de ser cordobesista, ¿no? La verdad es que estoy muy lejos de ser del votante macrista medio que se puede definir como cordobesista, Sí. y que también vota al gobierno de Unión por Córdoba local. Sí. Pero así todo, escuché algunos medios muy K de Buenos Aires Sí. vincular el hecho de que la variante Delta llega a Córdoba con que Córdoba hay gente que se niega a vacunarse. Bueno, todos datos muy falsos y erróneos, ¿no? Bien. Inclusive en algún medio vi que un 41% de la población de Córdoba se niega a vacunarse, lo cual es absolutamente falso. Estamos en el promedio nacional en ese punto. Ah, mira qué Está interesante. en alrededor del 18 al 21%. Mirá. Que no se ha inscrito, que tampoco es que se niega, digamos. Ok. Pero la persona esta que trajo el virus a Córdoba Sí. es un ciudadano de origen peruano, Ya. que estuvo 2 meses en Perú, Sí. volvió a Argentina, se reunió con su familia, no respetó las pautas de la cuarentena. Acá pasó una cosa particular, la verdad es que no me acuerdo bien cómo es en Ciudad de Buenos Aires Sí. y en Provincia de Buenos Aires, pero acá la gente que llega del exterior entra con un PCR negativo Sí. y tiene 24 horas para trasladarse al interior, y en el interior son controlados por las provincias. Bien. Y deben cumplir una cuarentena de 7 días. Ujú. Bueno, esta persona no cumplió esa cuarentena, se reunió en su casa con 3 familiares, después tuvo una reunión con su hija y otra persona más. Sí. En total se reunió con 14 personas y 13 de esas personas terminaron teniendo
la variante Delta. A Sí. eso habría que agregar una cosa que no está clara todavía, porque se habla de la persona que lo trajo desde Buenos Aires a Córdoba. Sí. Perdónenme si yo estoy hablando mucho y no los dejo hablar a ustedes. No, está bien, estamos escuchando escuchando. atentamente. Bien. La persona que los trajo de Buenos Aires a Córdoba, que también viajó con él y también debió haber estado en cuarentena. Lo cierto es que a raíz de eso, el día lunes el día jueves ya había 160 personas en cuarentena preventiva. Y ahora ya son casi 800 las que están en cuarentena preventiva, con una cantidad de casos importantes de gente que tiene la variante Delta en Córdoba. Hay una expectativa fuerte del gobierno provincial de lograr que esto no explote. A mí me parece bastante difícil que se logre una cosa así, teniendo en cuenta que sabemos que la Delta tiene un nivel de contagio que es abrumador, ¿no? Sí, tal cual, tal cual. Aparte, en el interín que pasamos, Dante, de controlar a esas 14 personas, de repente llegamos a 1000, en el tiempo que pasó desde que identificamos a esas 14 personas, o las identificó el gobierno de la provincia de Córdoba, a esas 800 personas que van ahora, esas 780 personas estuvieron circulando, estuvieron haciendo su vida normal. Bueno, esa sería la dinámica, digamos. Este hombre llegó, tuvo reuniones con 13 personas. Algunas de esas 13 personas, serían 4, sí. Él no sabía que tenía COVID. Claro. Él no sabía que tampoco tenía la variante Delta. Él estuvo durante 6 días contagiando sin saber. Las primeras personas con las que tuvo contacto, que son 4, estuvieron durante 5 días contagiando sin saber. Claro. Las segundas estuvieron durante 3. Y así vos tenés gente que ha estado moviéndose, contagiando sin saber. En estos momentos hay, confirmado por el gobierno de la provincia de Córdoba, según los últimos datos de ayer, 23 casos, de los cuales 22 corresponden a Córdoba capital y 1 a San Francisco. Sí. En total en Córdoba hubo 1.276 casos positivos de COVID ayer, con lo que hacen un total de 470.000 en lo que va de el comienzo. Del virus. Claro. Son números acorde a los promedios nacionales, ¿no? De los grandes centros urbanos. Sí, que es un dato que no se tenía, Sí. digo, acá también a nosotros, digamos, llega la información de que Córdoba hoy es una de las provincias con menos porcentaje de gente vacunada, y súper antivacuna y todo eso. Sí. Es un dato como que se da por certero en un montón de lugares. Así Mira, que está buenísimo que lo puedas aclarar. Está bueno, perdóname, porque está bueno que les cuente cómo se construyó esa fake news. Interesante. Dale. Fácil, mira. En un programa, porque es interesante cómo, hablando de la grieta y de qué lado está cada uno, ¿no? Sí. Esto empezó con una periodista, Laura González, que trabaja en La Voz del Interior y trabaja en Canal 12, que son 2 medios del Grupo Clarín. Sí. Y hago esto porque tengo relación con todos los que voy a nombrar, ¿eh? Sí, sí. Y tengo buena onda con todos los que voy a nombrar. Sí. Pero escuchen qué interesante la trama. Ella hace en base a los datos de la provincia, hace una discriminación y dice, la población objetivo para lograr inmunidad de rebaño del gobierno provincial es del 75% de la población. Y ahí, cuando está haciendo ese dato, en unas pantallas en la tele, en unas placas en la tele, Sí. se equivoca y toma como el total de la población de Córdoba, los 3.700.000 personas que hay en Córdoba, y se le confunde el dato diciendo que en esos 3.700.000 era el 100% y saca el cálculo del 75% sobre ese 100%. Claro. Pero ¿qué pasaba? Entre los 3.700.000 están los menores de 18 que no estaban dentro de la población posible para vacunarse. En base a esa placa errónea, el cálculo del que termina llegando es que el 41% de la población de Córdoba no se anotó para vacunarse. Ahora fíjate, eso lo toma una periodista que es divina, que es hiper seria, que es adorable y que me ayudó a mí también en el barco, igual que vos, Sí. igual que ustedes, y lo publica en tapa de Página 12. Claro. Y Página 12 dice, las consecuencias de la postura antivacuna de Cambiemos. El 41% de los cordobesistas, entre comillas, con esa onda, Sí. no se quiere vacunar. Y va y le pregunta a Oscar Atienza, que es un médico que lleva muy bien los datos
para luchar contra los antivacunas en Córdoba. Sí. Y le hace analizar a Atienza el dato del 41% que era erróneo. Entonces, al otro día, Cintia García y Pablo Dugan en C5N ponen gran placa, el 41% de los cordobeses que votan a Macri, pues justamente no se quiere vacunar, y al final no era el 41%, era el 26% y ahora el 21%, ¿entendés? O sea, claro, así vamos siendo cómplices un poco todos de la construcción de una noticia falsa. Total. Que cualquiera que no tiene ganas de escuchar este programa que estamos haciendo ahora, o que escucha otra cosa, sí, se queda con la idea de que en Córdoba son todos antivacunas, claro. Bueno, incluso a nosotros nos cabió, Dante, a nosotros nos cabió, sí, nosotros replicamos esa información al aire, la citamos, bueno, citamos la nota y dijimos, acá están contando este dato, y nos sorprende, por eso fue una de las cosas que nos impulsó a llamarte a vos, entonces esto le agrega valor a esta nota, ¿no? Y qué peligro, ¿no?, la falta de información, porque incluso las fake news no siempre se dan en relación a una mala intención, sino que a veces por no chequear un dato se construye una bola de información errónea y uno la va reproduciendo a eso. Sí, no es que uno tiene la intención de decir eso a propósito o para generar cierto clima concreto, sino que un mal dato puede llevar a esto, a que todos estemos reproduciendo una información incorrecta. Claro. Bueno, fíjate eso, ¿no? Porque y por eso te marco este arco desde un lugar a otro, ¿no? Porque si vos querés, la información equivocada salió de un medio del Grupo Clarín. Claro. Sí. Que por supuesto, yo tengo un montón de cuestionamientos sobre la manera en que ese medio cubre el tema de pandemia. Pero en ese caso, yo hasta no descarto que haya sido el tipo que escribió la placa, que se equivocó. Claro. Y ese texto que sale del Grupo Clarín termina siendo utilizado por C5N para cortarlo desde su lado, con su lectura política, ideológica, y al final todos están mintiendo, digamos. Nadie quiere, como decías vos, pero todos mienten. ¿Y cómo me enteré yo? Porque en un momento se me ocurrió empezar a preguntarle a todos los actores de esa historia cómo habían llegado al dato del 41%. Claro. ¿Y sabes qué? El médico me citó la nota periodística. Yo digo, pero eso es una nota periodística. Bueno, pero lo dicen ustedes, ¿por qué yo tengo que chequear lo que dicen los periodistas? Bueno, entonces ahí vos te das cuenta que a veces somos parte de una maquinaria que termina siendo una cagada a la hora de la información, claro, que termina complicando, alejándonos de la verdad en lugar de acercándonos a ella. Totalmente, Dante. Muchas veces uno encuentra una información que se acomoda a cierta tendencia que uno quiere impulsar desde un medio de comunicación, por ejemplo, que los cordobesistas son antivacuna, y cualquier información que esté relacionada a esa teoría, que avale esa teoría, yo la voy a comunicar, quizás sin el chequeo suficiente, ¿no? Claro. Dante, sabemos que tenés que ir a laburar. No, pero bueno, si querés charlamos un rato más. Si tienen un par de preguntas, no hay drama. No, básicamente esto, si el gobierno de Córdoba, la provincia de Córdoba, está realizando algún plan especial para contener el avance de la variante Delta, teniendo en cuenta que que es casi inevitable que esté circulando comunitariamente. ¿Se planean restricciones? ¿Qué voces oficiales se expresaron al respecto, Dante? Mira, el gobierno de Córdoba tiene mucha fe en poder controlar la variante Delta. Sí. Ahí es donde Córdoba se asemeja a la Córdoba del lápiz rojo de Angelos, la Córdoba que Sarmiento describió en su momento, hasta el zapatero se da aires de doctor, la Córdoba que en su momento de la Sota definió como cordobesista y de la que se llamaba isla, digamos. Lo que no pudo hacer ningún puto país en el mundo, Córdoba cree que lo va a poder hacer, que es controlar la Delta. ¿Qué sé yo? No, lo llegan a hacer, anda a bancártelos después. Ellos creen que van a poder. Yo creo que es muy difícil. Lo que se está haciendo es hacer un seguimiento epidemiológico, sí, en toda esa gente. Hay cuatro colegios que fueron cerrados, porque además dentro de los contagios había chicos que fueron a colegios. Hay un seguimiento de esas 800 personas. Habrá que ver qué pasa con esa gente. Yo estuve hablando con algunos médicos y dicen que la Delta iba a llegar y no se puede evitar eso. Claro.
el gobierno provincial dice que lo va a poder controlar. Veremos qué pasa. De cualquier manera, hay que entender también que el gobierno provincial en ese punto sí es muy larretista. Sí. Es un gobierno que no quiere cerrar, que se niega y se resiste a restricciones importantes, que está promoviendo el turismo. No sé si ustedes lo ven en Buenos Aires, pero acá se ve mucho, tanda de ciudades de Córdoba convocando al turismo, tratando de activar una industria que, imagínate, acá el turismo es muy importante, ¿no? Claro. Y está muy golpeado por toda esta situación. Pero bueno, habrá que ver cuáles son las prioridades, y también hay que entender que Córdoba tiene, cuando vos tenés en el país un 8% de desocupación, en Córdoba hay un 10%, cuando tenés un 10%, acá hay un 12%, un 13%, cuando tenés un 12%, acá hay un 15%, y ahí hay una trama económica muy compleja, que tenés además una provincia endeudada, las elecciones que vienen, un gobernador que sabe que gran parte del electorado es cercano a Cambiemos. En la ciudad donde yo vivo, el 80% de la gente votó Cambiemos en la elección de 2015 y el 82% votó Cambiemos en la elección de 2019. O sea que te estoy hablando de... hay un perfil que el cordobesismo se ha ido para el lado de Cambiemos, y así todo vota a gobernador para Unión por Córdoba, que es este peronismo extraño que tenemos en Córdoba. O sea que el gobernador también tiene que hacer equilibrio entre esas cosas, y al gobernador Schiaretti le paga mucho hablar mal de Cristina. O sea, cada vez que habla mal de Cristina y se aleja de Alberto, el gobernador de Córdoba mejora en su imagen. Y vienen tiempos de elecciones, entonces cualquier restricción que ponga Juntos por el Cambio la va a cuestionar como parte de el peronismo que hay en la sangre de Schiaretti, y todo el tiempo Schiaretti va a tratar de demostrar que no tiene tanto peronismo en sangre como para que se le vayan los votos de Juntos por el Cambio. Entonces en esa trama es donde estamos empezando a vivir ya con más intensidad, me parece, lo que va a ser muy claro. Una pandemia gestionada en modo elecciones, ¿no? Sin duda, sin duda. Acá también se ve, Dante, eso, va a ser una pandemia así, Eso es lo que se nos viene en estas elecciones, claramente. Dante, la verdad te agradecemos que te hayas tomado un tiempito, que vas a tener que correr para llegar al laburo. Gracias por tomarte el tiempito de conversar con nosotros, la verdad, un verdadero placer poder finalmente hablar con vos al aire, y que nos aclares varias cosas, Tuvimos historia de vida, tuvimos pandemia, tuvimos variante Delta, tuvimos elecciones, restricciones, de todo, Dante. Así que te agradecemos un montón, te mandamos un abrazo enorme. Bueno, muchas gracias, chicos, y a los dos, y muy lindo el programa. Espero que nos podamos volver a comunicar en otro momento. Seguramente así será, Dante. Abrazo enorme. Dante. Un abrazo. Dante Leguizamón, tremendo periodista. Muy interesante todo. Sí.